Vamos a ver algún ejemplo de ejercicios de plano inclinado simples, es decir, solo un objeto cayendo, con fuerza de rozamiento para que veáis cómo afecta. Es muy sencillo y vamos a hacer un par. Vamos a ver primero el ejemplo de un objeto en un plano inclinado. Objeto situado en un plano inclinado, 25 grados de inclinación, ¿vale? Y nos dan que el objeto tiene de masa 200 kilos, ¿vale? Y nos piden cuál va a ser la fuerza de rozamiento para que el objeto no se mueva. Vale. Entonces, como siempre hemos dicho que vamos a poner las fuerzas, tenemos el peso, tenemos la normal, tenemos los ejes que hemos querido dibujar, X e Y, tenemos un P sub Y y un P sub X, y tenemos aquí esto que son 25 grados, como hemos visto en los ejercicios anteriores, en los vídeos anteriores que recomiendo que veáis, ¿vale? Lo primero que hacemos, como siempre, es dividir el peso en sus componentes, en P sub X y en P sub Y, que los vamos a necesitar para realizar el ejercicio. Es fácil ver que P sub X es P por el seno de 25 y P sub Y es P por el coseno de 25. ¿Vale? Entonces vamos a resolver el problema. Perdón. A mí me piden que el objeto no se mueva. Se va a mover en el eje X porque en el eje Y no puede, que está el objeto, está la cuña, la pendiente. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en el eje X, y quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X, como no se mueve, tiene que ser cero, ¿vale? Es masa por la aceleración, pero como la aceleración es cero, ¿vale? ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Bueno, pues en el eje X tenemos la componente X del peso. Vamos a poner como dirección positiva hacia abajo, suponiendo que cae. Y luego aquí, como tenemos rozamiento, tenemos una fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento. Cuando tengáis fuerzas de rozamiento, tenéis dos cosas que considerar. Una es que se va a poner siempre al movimiento, sea cual sea la dirección del movimiento que consideremos, siempre voy a poner la fuerza de rozamiento contraria. Y luego que la fuerza de rozamiento viene dada por el coeficiente de rozamiento por la normal. Por lo tanto, cuando tenga fuerza de rozamiento voy a necesitar la P sub Y porque necesito calcular la normal, ¿vale? Entonces, la fuerza de rozamiento de los ejercicios lo que hace principalmente es hacer que tenga que usar P sub Y y que entre. Si no hay fuerza de rozamiento, normalmente me olvido del eje Y y puedo hacerlo todo en el eje X. Vale, entonces tenemos que las fuerzas en el eje X son una componente del peso menos la fuerza de rozamiento, y eso tiene que ser 0, como hemos visto. P sub X es M por G, ¿vale? Por el seno de 25 grados, menos. Fuerza de rozamiento es lo vamos a dejar ahora como una incógnita, ¿vale? Y eso es 0. ¿Vale? Entonces, si despejamos aquí, nos sale que la fuerza de rozamiento es mg por el seno de 25, que es 200 por 9,8 por el seno de 25, así que la fuerza de rozamiento sale 828,3 newtons. Por lo tanto, la primera pregunta, que era ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? Para que esté en reposo, está inquieto, la fuerza de rozamiento en esas condiciones son 828,3 newtons. Vale. La segunda pregunta que me pueden hacer es ¿cuánto vale el coeficiente de rozamiento? ¿Vale? Para esa fuerza de rozamiento. ¿Ok? Bueno, pues hemos quedado que la fuerza de rozamiento se calcula como mu por la normal. Mu es el coeficiente de rozamiento. Por lo tanto, el coeficiente de rozamiento es fuerza de rozamiento dividido entre la normal. La fuerza de rozamiento ya la sabemos, 828,3. ¿Cuánto vale la normal?
en el eje Y no se mueve. Si aplicamos la segunda ley de Newton, el sumatorio de la fuerza en el Y es 0. En el Y tenemos la normal menos el peso en la Y, ¿vale? Si tomamos positivo hacia arriba, si no, peso en la Y menos la normal, ¿vale? Bueno, como lo hemos tomado así, vamos a hacerlo así. Peso en la Y menos la normal, igual a 0. Es fácil ver que la normal es igual al peso en la Y en este caso, que va a ser casi siempre en estos casos, ¿vale? Entonces, como yo necesito para la fuerza de rozamiento calcular la normal, y la normal es igual a P sub I, por eso digo que cuando entre la fuerza de rozamiento lo que hace es meter P sub I en la ecuación. Vale, entonces, N es la componente I del peso, ¿vale? La componente I del peso ya hemos visto que es mg, que es el peso, por el coseno de 25. Y eso es 1000, la normal es 1776,4 newtons. Mg por el coseno de 25, ¿vale? 200 por 9,8 por el coseno de 25, ¿vale? Haciendo eso dividido entre 1776,4 da un coeficiente de rozamiento de 0,47, ¿vale? Entonces, para que ese objeto esté quieto, mu tiene que ser más o menos 0,47, más o menos. Adimensional, no tiene dimensiones y ahí lo tenemos, ¿vale? Esto es un tipo de ejercicio donde yo calculo mu y la fuerza de rozamiento para que el objeto esté quieto. Vamos a ver cuándo se mueve, por si acaso. Me gusta que tengáis un ejemplo de cada uno. Entonces, fuerza de rozamiento en un plano inclinado cuando se mueve, ¿vale? Entonces, vamos a tener el plano otra vez, vamos a tener el objeto, ¿vale? En este caso tenemos 30 grados de inclinación. Nos dan como dato que mu es 0,2, que el coeficiente de rozamiento es 0,2. Y en el apartado A me preguntan cuál es la aceleración cuando cae, ¿vale? Y solo tengo esos datos, ¿vale? Te puede asustar no tener la masa en este caso, pero fijaros, lo voy a hacer para que veáis. De nuevo hacemos las componentes, hacemos una P, hacemos la normal ahí, ¿vale? Hago los ejes, tenemos un eje X aquí, tenemos un eje Y ahí, y tenemos un P sub I y un P sub X, y estos son 30 grados. De nuevo lo hago rápido porque ya lo hemos visto en otros vídeos, ¿vale? De nuevo cojo y descompongo, y en este caso P sub X es P por el seno de 30 y P sub I es P por el coseno de 30, y de nuevo la normal es igual a P sub I, ¿vale? Vale. Entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton en el eje X, tenemos de nuevo que la suma de las fuerzas en X es masa por aceleración. En este caso se mueve. La aceleración no es cero. ¿Cuál es la suma de las fuerzas en el eje X? Pues el peso en X, la componente X del peso, menos la fuerza de rozamiento, porque ahora tenemos fuerza de rozamiento. Masa por aceleración, ¿vale? Fijaos lo que voy a hacer ahora para que veáis esto. P sub X es m por g por el seno de 30. Fuerza de rozamiento, ¿vale? Fuerza de rozamiento es mu por n, que es mu por la P sub I, ¿vale? Entonces esto es mu mg coseno de 30 grados, ¿vale? Por eso, como veis, que P sub I es n, por eso digo que interviene la P sub I cuando hay fuerza de rozamiento. Curiosamente, en el eje X me interviene la componente I a través de la fuerza de rozamiento, ¿vale? Igual a masa por aceleración. Y ahora viene lo interesante. Más aquí, más aquí, más aquí, la masa no interviene, ¿vale? Es lo curioso en este caso. Y entonces, la aceleración es g seno de 30 menos g coseno de 30. 9,8 seno de 30 por mu. Aquí falta mu g coseno de 30, ¿vale? G seno de 30 menos mu g coseno de 30,
¿vale? Y entonces esto, si cogéis una calculadora, 9,8 seno de 30 menos 0,2 por 9,8 por el coseno de 30, poniéndolo todo en una calculadora científica, sale 3,2 metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Entonces, en estas condiciones, como veis, no depende de la masa del objeto, cae solo de la inclinación y del coeficiente de rozamiento, cae con una A de 3,2 metros partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Vamos a ver ahora, lo siguiente que me preguntan es, vale, pues, y si empieza con una altura de 8 metros, ¿cuál es la velocidad? ¿Vale? Vale, lo primero es que si estos son 8 metros, que es donde calculamos que empieza, lo que necesitamos calcular es esto. Y tenemos esto. Vale. Es fácil ver que el seno de 30 es cateto opuesto partido por hipotenusa. Entonces D es 8 dividido entre el seno de 30, que sale 16 metros. ¿Vale? Entonces D es 16 metros. ¿Vale? Ya tenemos la distancia que queremos ahí. Es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Vale? Entonces tenemos aceleración, podemos usar la fórmula de la aceleración. Podríamos usar la fórmula del espacio, con el espacio siendo 16 metros, calcular el tiempo, y con el espacio y la aceleración, y con el tiempo calcular la velocidad. ¿Vale? Es decir, podéis usar S igual a S0 más velocidad por el tiempo más un medio de AT cuadrado. Dado que el espacio exterior es tal, la velocidad es porque parte del reposo, podemos hacer esto. Con esto calcular, sabiendo que esto es 16, calcular el tiempo, y con el tiempo meterlo en velocidad inicial más aceleración por el tiempo, con el tiempo calcular la velocidad. Pero ya sabéis que hay una fórmula que se saca de estas dos, que es la velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AS. ¿Vale? De nuevo repito que esta se obtiene de eso. ¿Vale? Lo podemos hacer un vídeo otro día para que lo veáis. ¿Vale? Como en este caso tengo S, que es el espacio, y tengo A, y la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, puedo calcular fácilmente la velocidad final haciendo la raíz cuadrada de 2AS, como en una caída libre. ¿Vale? Y eso quiere decir que tenemos raíz cuadrada de 2 por 3,2 por 16. Y eso sale 10,12 metros partido por segundo. Es decir, la velocidad con la que llega al suelo al recorrer los 16 metros son 10,12 metros partido por segundo. ¿Vale? Ahí tenéis dos ejercicios diferentes con rozamiento para que veáis cómo influye el rozamiento. A partir de ahora vamos a hacer unos ejercicios más complicados con poleas, varios objetos en un plano, etc. Pero ya sabéis al menos cómo influye el coeficiente de rozamiento. Entonces, para todos los ejercicios del plano inclinado os conviene ver los anteriores porque he ido simplificando cada uno, haciéndolo cada vez más complicado para que en los últimos podáis trabajar con el trabajo anterior.